las situaciones especiales en las que se coloca la familia en nuestra sociedad es el hecho de establecer los derechos una vez de que fallecen, ya sea el cónyuge o la cónyuge. Es decir, cuando el padre o la madre, ¿no?, por A o B situaciones, desaparece legítimamente de este mundo. Automáticamente decirles a ustedes que nace la figura de la herencia. ¿Y por qué no decirle la necesidad de conocer de esta temática cuando sabemos todos los problemas que se generan justamente por pretender lograr un reparto equitativo a quienes por ley y por derecho se establece en la condición de herederos? Vamos entonces a conocer qué es la herencia. La herencia es el derecho de carácter legal que se establece en beneficio de los hijos del causante, es decir, del muerto. Así lo establece la ley. Obviamente, para lograr ese derecho o que se reconozca en términos legales, hay que realizar el trámite pertinente que le permita determinar de forma legal quiénes son los herederos. ¿Cuál es entonces ese documento o ese trámite que tiene que realizarse para el reconocimiento de esos derechos? Vamos a ver entonces qué es la posesión efectiva. La posesión efectiva es el documento legal a través del cual usted reconoce quiénes son los herederos y obviamente adquiere el derecho a la administración de los bienes dejados por el causante. ¿Cuál es la autoridad competente que puede emitir, previo a un trámite, este documento esencial denominado posesión efectiva? Hoy por hoy, la ley autoriza a que los jueces comunes puedan reconocer esa posesión efectiva. Y también, hoy por hoy, en base a reformas, la ley notarial permite que los señores notarios también puedan extender la posesión efectiva en beneficio de los herederos. Vamos entonces a conocer cuál es su procedimiento. La posesión efectiva es un trámite, de bien entenderlo así, muy simple, que requiere, sí, insistimos en esto, del patrocinio o de la ayuda de un profesional del derecho. ¿Qué es lo que usted básicamente debe demostrarle al juez a fin de que en sentencia se reconozca, ¿no?, la posesión efectiva en su beneficio? Primero, obviamente hay que demostrar la no existencia del causante, del muerto. Para entenderlo bien, habrá que demostrarlo con la partida de defunción. Segundo, hay que establecer los derechos, ¿no es cierto?, que la pareja formó, y para eso, por lógica consecuencia, usted entenderá, habrá que también agregarlo la partida de matrimonio, para que se establezcan entonces la vigencia y existencia de forma legal de los hijos. Subsiguientemente, entonces, habrá de reconocerse que, si estamos demandando el beneficio en derecho de los hijos, habrá que agregar las partidas de nacimiento de los hijos legalmente concebidos, ¿no? Y obviamente para el trámite pertinente y se establezcan los derechos procesales, tienen que agregarse las copias de las cédulas y hoy por hoy también el famoso comprobante de usted haber votado. Con esos documentos tiene que, en este caso, el profesional generar la solicitud pertinente y dar el trámite a la notaría o el juez. ¿Para qué? Luego del proceso administrativo o judicial legalmente establecido, el juez en sentencia conceda lo que usted estaba buscando, la posesión efectiva que le dará el derecho de administración sobre todos los bienes, sean estos muebles e inmuebles dejados por el causante. Una vez que usted ha obtenido la posesión efectiva, diríamos, viene la parte más grave. ¿Por qué calificarlo así cuando a lo mejor deberíamos verlo en términos positivos de la mejor parte? Porque viene el reparto o aquello que inclusive no necesitándolo, sí, estoy esperando parte de lo que me corresponde por herencia. Por eso es que de por medio intereses materiales hacen que sea un poco complicado o a veces muy complicado este tema. Por eso es importante entonces señalar de que la figura que automáticamente nace
es la partición. Es decir, cómo realizar el reparto de esos bienes dejados por el causante, ¿no? De hecho, para realizar la partición existirán dos alternativas que creo que es bueno la entendamos en su mejor extensión a fin de ¿qué? De usted estar en ese problema bien entendido y en los mejores términos usted pueda lograr lo que en justicia le corresponde por concepto de herencia. Vamos al análisis. Existen dos alternativas entonces para que usted pueda realizar la partición. La primera, de mutuo acuerdo. ¿Cómo proceder cuando en definitiva las partes lo han entendido de manera positiva? De hay que lograr, ¿no?, de manera consensuada el resolver ese tema de los bienes. De hecho, anticipar un criterio que es la mejor manera, es lo recomendable, lo beneficioso inclusive, propositivo, para que la familia se mantenga unida y de forma justa y equitativa se proceda con el reparto. Es decir, en este caso, el profesional del derecho simplemente será aquel que mecanice ese reparto que ustedes voluntariamente marcaron y acordaron de manera justa realizar ese reparto. Esto será lo recomendable. Lo segundo, la partición judicial. Definitivamente no muy recomendable porque esto significa que las partes marcaron intereses sueltos en diferentes direcciones, en diferentes cantidades y por lo tanto, no habiendo logrado acuerdo, simplemente cualquiera de los herederos está en el derecho de demandar, de lograr en este caso, por no entenderse, que sea el juez quien aplicando la ley realice ese reparto, porque entrará en un proceso de carácter judicial que por experiencia me permito decirlo, toma meses, toma años, ¿no? Y de hecho, como se marca una controversia de carácter judicial, se marcan diferentes intereses y eso hace que el proceso cada vez se alargue más. Insisto, lo menos recomendable, pero finalmente, ¿no?, tendrá que, de no entenderse, llegarse a la partición judicial, que significa que el juez tendrá que realizar ese reparto que no se lo pudo hacer de mutuo acuerdo. En el tema de la herencia es importante marcar para su conocimiento determinados anexos, como es el primero de saber qué es lo que dice la ley respecto al reparto, ¿no?, de la forma equitativa de la cual estamos hablando. Decirles a ustedes que, ya sea de mutuo acuerdo o ya sea una partición judicial, decirles que la ley establece que el 50% de los bienes dejados por el causante, sean estos muebles e inmuebles, debe repartirse, ¿no?, para los herederos. Y el otro 50% automáticamente se establece como derecho del cónyuge sobreviviente. Para aclararlo y dejar claramente entendido, 50% para el cónyuge sobreviviente y 50% que tendrán que repartirse de manera equitativa y justa los herederos legalmente reconocidos. Esa es la forma en cómo tiene que repartirse. Existe también, o debe entenderse como otro anexo, que en el caso de que existieran varios bienes y tenga que establecerse un responsable, ¿no?, debe denominarse o determinarse por ley, de mutuo acuerdo o con la intervención judicial de un albacea, que viene a ser el administrador de los bienes dejados por o por los causantes. De esta manera, alguien estará cuidando esos bienes hasta que se realice el reparto legalmente establecido. Y finalmente, creo que es bueno entenderlo bien en cuanto tiene que ver a los bienes que quedan. Y se entienda de manera clara, estamos hablando de bienes muebles y estamos hablando de bienes inmuebles. Identifiquemos de alguna manera. Los bienes muebles son todas aquellas cosas
que quedan o conocemos como bienes de matrimonio o de casa. Los bienes muebles son las cosas, son los muebles de la casa, son la televisión, la cocina, los dormitorios, podríamos tomarlo también aquellas cosas materiales de pronto de la profesión del causante, maquinaria, etc. Y los bienes inmuebles bien entendidos son los lotes de terreno, los terrenos, las fincas o las casas, en cualquiera de las medidas establecidas legalmente de títulos de propiedad. Entendido así, entonces, creo que queda claro cuáles son los bienes muebles y los inmuebles que entran a formar el haber hereditario que de manera justa y equitativa debe partirse en beneficio de los herederos y de existir con el cónyuge sobreviviente. Un anexo muy importante que considero necesario que usted lo conozca es en cuanto al fallecimiento, ¿no?, del padre o de la madre, si deja o no bienes testados o intestados. La ley reconoce claramente la posibilidad de que exista un testamento y obviamente de existir este documento donde se manifestó la voluntad, en este caso del causante, habrá que obviamente respetarse eso, ¿no?, pero necesariamente también encajonarlo dentro de las posibilidades que la ley lo permita. Porque ha de entenderse que no se puede llegar al extremo de que a través de un testamento se marque un acto injusto y no se reconozca el derecho que en lo posterior deben tener los herederos. En este caso, entonces, simplemente se procederá, ¿no?, obedeciendo y aplicando la voluntad del testador. En el caso de los bienes intestados, necesariamente, tal cual lo habíamos señalado, tiene que realizarse el trámite pertinente de la posesión efectiva a fin de que con ese documento puedan acceder y reconocerse cuáles son los verdaderos herederos y obviamente llegar al reparto de dichos bienes. De esa manera debemos proceder. Doctor, nuestra herencia podemos repartirnos de mutuo acuerdo, aunque exista un testamento de por medio. Una vez de que se ha establecido el derecho de forma legal de los herederos, ya sea que existe el testamento o ya sea que no lo exista y más bien accedieron a través de la posesión efectiva, ha de indicarse que todos son copropietarios. Y al ser copropietarios, si marcan la voluntad de repartirse de forma equitativa, estarán cumpliendo con la ley. O a veces se marca la necesidad de beneficiar porque hay hijos menores o por circunstancias especiales. Lo pueden hacer. Los copropietarios, bajo la decisión unánime de todos, pueden repartir de acuerdo a su deseo y a su voluntad como ellos lo quieran. Doctor, mi madre falleció y mi padre quiere vender el 50% que le corresponde sin nuestra autorización. ¿Puede hacerlo? Una vez de que se establece el derecho a través de la posesión efectiva y obviamente está sobreentendido de que el 50% le corresponde al cónyuge sobreviviente y el otro 50% le corresponde de manera igualitaria a todos los herederos, se establece el derecho de derechos y acciones, valga la redundancia. Y por lo tanto, eso es susceptible de transferir. Es decir, si la cónyuge sobreviviente o el cónyuge sobreviviente desearía vender sus derechos y acciones dentro de la herencia, lo puede realizar, sin necesidad de contar con la autorización de los otros copropietarios. De igual manera, pueden hacerlo los herederos de acuerdo a la parte proporcional en derechos y acciones que les corresponde. Es factible hacerlo. Si es que hay personas que compran derechos y acciones, tengan la plena seguridad de que es factible transferir. Mi padre tuvo más hijos fuera del matrimonio. ¿Ellos tienen derechos sobre la herencia de mi padre? Si es que los hijos están legalmente reconocidos y son fruto de relaciones extramaritales o de otras relaciones anteriores, tienen todo el derecho a acceder. Obviamente será necesario de su preocupación en cuanto tiene que ver a fundamentarse y aparecer de forma legal. Es decir, ellos pueden tramitar también de manera individual o por separado el derecho que le dé
o le genere el llegar a ser un heredero a través del trámite pertinente de la posesión efectiva. Eso le generará la posibilidad real de entrar en el reparto.